Tenemos también con nosotros a nuestro Juan Berga. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y tenemos este lunes también con nosotros a Moisés Ruiz, profesor de liderazgo político en la Universidad Europea. Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, os voy a enseñar lo que ha dicho hoy Isabel Díaz Ayuso de Sánchez. A ver, el calificativo hay que reconocer que es bastante ingenioso. Galgo de paiporta, así le ha llamado. Y nosotros no vamos a estar echando ni sal ni gasolina a una situación tan delicada. Ojalá el gobierno de Mazón siga reforzado, siga para adelante, cuente con todos y que el galgo de paiporta ayude también de vez en cuando, en lugar de estar, como siempre, intentando mediáticamente olvidar a los valencianos y retorcer la verdad. Aunque he visto por unas encuestas hoy que no les está saliendo especialmente bien. Es lo que tiene cuando no se gobierna desde el corazón y la cabeza y... Bueno, esto es lo que decía Isabel Díaz Ayuso. También Alberto Núñez Feijóo ha presidido hoy el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el Comité de Dirección, y ha estado muy duro con Sánchez, sobre todo con el tema del reparto de menores. Escuchen. Y ahora llega el nuevo colmo de su cinismo, la inmigración. Llevan años con una política migratoria nula, contraproducente y que provoca efecto llamada. Y al mismo tiempo llevamos años soportando su moralina. ¿Y qué han hecho? Convertir a los menores en monedas para comprar su permanencia en el gobierno, repartirlos a su conveniencia, no por sus necesidades ni por las capacidades de este país. Y todo esto ocurre gracias al presidente de la hipocresía. Es él, es solo él, es Sánchez, solo es Sánchez. Todo lo demás no importa, todo lo demás es prescindible. Es prescindible la integridad, es prescindible la palabra dada, es prescindible el servicio público y es incluso prescindible la democracia. Amigos, los españoles no son iguales para Sánchez, hay categorías. Están los que le ayudan a ser presidente, que merecen todos los privilegios, y están todos los demás que solo merecen su desprecio. La libertad tiene que ajustarse al interés de Sánchez. Si hay que censurar, se censura. Si hay que intervenir la propiedad o la empresa privada, se interviene. Si hay que controlarlo todo, cueste lo que cueste, incluso 2.000 millones de euros por Telefónica, con la tentación de usarla como arma de control y de presión, se hace. Porque, por supuesto, nada de división de poderes. Él ha de ser el único y el gran poder, el Ejecutivo a su servicio, el Judicial bajo su señalamiento y el Legislativo secuestrado. Amigos, esto es lo que hay. Bueno, le gusta a Alberto Núñez Feijóo el tema del control del grupo Prisa a través de Telefónica, que es lo que, según él, está pretendiendo Pedro Sánchez, pero no se piensen, amigos del diario, que ahí queda la cosa, que hoy también ha pasado a la ofensiva Emiliano García Paje, desde dentro del Partido Socialista. Así que ofensivas múltiples contra Pedro Sánchez y contra el gobierno de Sánchez. Ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha que esto no puede ser, que el Partido Socialista no puede seguir hipotecado por el independentismo catalán, por Puigdemont, que es urgente ya romper con Puigdemont. Se puede ir a gobiernos, puede haber. Otra cosa es lo que puedan hacer, pero gobierno siempre tiene que haber. De manera que, desde luego, lo que creo es que a estas alturas no se pueden aceptar más condiciones de Puigdemont. Es más, desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces, yo creo que es hora de que el Partido Socialista rompa claramente con Puigdemont, porque realmente nos puede llevar a la ruina como proyecto y como partido. El último pacto fue Los pactos antinatura nunca funcionan bien. Y A ver, Juan, Moisés, dice García Paje que esto ya no tiene un pase, que un partido socialista, eso es lo que dice García Paje, no puede tener pactos con una persona de la calaña política de Puigdemont, con toda la ideología que tiene detrás, y que hay que romper ya. Y ha dicho además, Juan, que es mejor que no haya unos presupuestos a que los que haya recojan las exigencias de Puigdemont. Esto es lo que ha dicho García Paje. Sí, pero me vas a perdonar, pero a veces Puigdemont no tiene la culpa, quiero decir. Pongo unas comillas e inmediatamente negaré haber dicho esto que acabo de afirmar, pero las cosas que están pasando, algunas son exigencias de Puigdemont debido a la debilidad de la presidencia del gobierno, y otras cosas son pantanos en los que se mete el propio gobierno sin necesidad de que se lo pidan. Es decir,
Antes de acordar, por ejemplo, el reparto de inmigrantes, que tiene razón Paje, que el otro día decía que no me pidan solidaridad los supremacistas, tiene razón, pero ahora resulta que el gobierno puede tardar un año en repartir esos inmigrantes porque no es capaz de financiar la estadía en condiciones de dignidad de esos inmigrantes. Es decir, que no todo es culpa de Puigdemont, sino de la improvisación, de la falta de presupuestos, de la falta de capacidad de negociación para pactos de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene razón Paje, yo comparto con él fachosfera y todo lo que quiera, pero a veces no es culpa solo de Puigdemont, es culpa del gobierno. El caso, Moisés, es que Sánchez en el año 2018, cuando estaba preparando su entrada en el poder, con aquella moción de censura, que por cierto se la discutió en el Parlamento y se la defendió en el Parlamento José Luis Ábalos, decía aquello de, señor Rajoy, o presupuestos o elecciones. Un gobierno sin presupuestos es como una bicicleta sin ruedas. Esta fue la expresión exacta que utilizó Pedro Sánchez para atacar a Rajoy y la incapacidad de Rajoy o la dificultad de Rajoy para sacar adelante los presupuestos. Nunca ha habido unos presupuestos tan prorrogados como los que tenemos ahora, que son de la legislatura anterior, no hay que olvidarlo, no son de esta legislatura. Claro, la pregunta es, Sánchez, ¿hasta cuánto puede aguantar en esta situación? Cuando incluso, no solamente García Paje, sino los propios votantes del Partido Socialista, hasta en un 67%, hay una encuesta hoy que así lo recoge, están rechazando de plano el pacto último con Puigdemont en materia de migrantes menores. Bueno, esto sí que le puede hacer daño a Sánchez. Yo creo que esto sí que lo tiene en cuenta, que su propia gente no esté conforme con la política que está llevando en estos 2 años de legislatura. Creo que esto sí es una herida que le abre por el corazón y creo que esto sí que le va a hacer repensar esta incongruente y sin sentido continuidad de legislatura. Pero lo que esa expresión, lo que tú recordabas, 2018, pues fíjate si ha llovido, nunca mejor dicho, ¿verdad? Que con el mes de marzo que hemos llevado, ¿no? Pero ha llovido muchísimo más que en este mes de marzo de 2018. Y desde luego, si Carmen Calvo diría que ese era otro Pedro Sánchez. Será el Pedro Sánchez opositor y que ahora las cosas han cambiado y hay que adaptarse, ¿no? Es una de las soft skills que se están demandando en todos los trabajos, ¿no? La capacidad de adaptación, y eso desde luego que Pedro Sánchez es un genio para adaptarse, readaptarse, resetearse, en fin, cualquier cosa para estar en Moncloa, que no gobernar, que no es lo mismo, como dijo Felipe González. Pedro Sánchez está en Moncloa, pero Pedro Sánchez no gobierna y cada vez gobierna menos, cada vez está más acorralado en todos los sentidos. Ahora, esto es un proyecto personal. Él es consciente que si convoca unas elecciones las puede perder. A mí las encuestas que hoy lanza El Español tampoco es que me convencen mucho, porque con todo lo que está cayendo, con todo lo que ha ocurrido, que es el Partido Popular de 142 pase a 147, a ver, me imagino que se celebrará en el seno del Partido Popular una subida, pero tampoco es exagerada. Debería estar ya muy por encima de 150, más o menos entre 155 y 158 puede que ese resultado incluso le permita hasta gobernar en solitario, ¿no? Pero no es una enorme subida. Entonces, vamos a ver, Moisés, esto de las encuestas, efectivamente, porque no es una subida tampoco espectacular.